Hola gente linda, bienvenidos a una nueva entrega de función exponencial, sería una clase número 3. En la misma vamos a estar trabajando la gráfica de la función 2x, 3x y 4x. Básicamente nos vamos a dedicar al análisis de la gráfica de la función exponencial. Vamos a empezar con este modelo 2x, 3x y 4x. Acá tenemos los valores de la variable independiente, acá tenemos los valores de la variable dependiente de cada una de las funciones. Y nos piden que completemos las tablas y que grafiquemos en un mismo sistema de coordenadas las tres funciones, 2 a la x, 3 a la x y 4 a la x. Bien, en esta fórmula, cuando x valga menos 3, va a ser 2 elevado a la menos 3. ¿Qué me va a quedar cuando haga 2 elevado a la menos 3? Me va a quedar algo así. 2 elevado a la menos 3 es lo mismo que 1/2 elevado a la 3. Lo único que hice fue escribir el recíproco de la base de la potencia para quitar este signo menos. Fíjense que acá se transforma en más y lo que escribí fue el recíproco de la base. Bueno, 1/2 a la 3 es 1/2 por 1/2 por 1/2, lo cual me queda 1/8. ¿Sí? A una unidad dividida en 8 partes. Me gusta escribirlo así, como fracción. También podría escribirse como decimal. Si no me equivoco es 0,125. 1 dividido 8. Próximo a 0, digamos. Vamos a escribir así o podemos escribirlo como 0,125. Bien, después vamos a hacer 2 a la menos 2, que me va a quedar un cuarto, o lo que es lo mismo, 0,25, o 0,250, si se quiere poder comparar con el anterior, el doble del anterior me queda. Y después si quiero a la menos 1, me va a quedar un medio, o, 0,50. A la 0 me va a quedar 1. Esas son todas iguales, así que voy a poner en todas 1, porque 4 a la 0, 1, 3 a la 0, 1. En realidad cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 me va a dar 1. Y después, bueno, a la 1 acá me va a quedar 2, acá me va a quedar 3, porque 3 a la 1 es 3, y 4 a la 1 me va a quedar 4. 2 a la 2 me va a quedar 4, 2 a la 3 me va a quedar 8, y 2 a la 4 me va a quedar 16. Y acá 3 a la 2 me va a quedar 3 por 3, 9, 3 a la 3, 27, y 3 a la 4, 81. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Acá 4 me va a quedar 16. A la 3 me va a quedar 64. 64 y 64 por 4, que va a ser el último, me va a quedar 256. Ya he llenado bastante la tabla, fíjense. Me falta llenar esta parte, acá arriba, ahí. Acá me va a quedar 3 a la menos 3, me quedaría 1 sobre 27. Lo voy a dejar así. Es muy próximo a 0. 1 dividido en 27 me queda 0,037 aproximadamente. Esto es aprox, o 0,037. Después acá me va a quedar 1 sobre 9. 1 sobre 9. Y acá me va a quedar 1 sobre 3, un tercio. O 0,33, 3 periódico, ¿no? Acá me va a quedar 4 por 4, 16. Por 4, 64. O sea que me va a quedar 1 sobre 64. Muy próximo a 0. Veamos cuánto sería 1 dividido en 64. 0,016 aproximadamente. Aproximado, ¿no? Está redondeado. ¿Ven? Cada vez más próximo a 0. Después acá me va a quedar 1 sobre 16. Y acá me va a quedar 1 sobre 4. O sea, un cuarto. También podemos poner los equivalentes en decimales, no estarían haciendo falta. Bueno, ahí tenemos las tres tablas completadas. Con esas tablas tendríamos que marcar puntos en el gráfico, por ejemplo. Supongamos que vamos a verificar esta función 2 a la x, ¿sí? En 0 marcamos el 1, en 1 marcamos el 2. Bueno, vamos al gráfico. Ponemos acá un 0, si me deja, 0 ahí, una escala acá 1, y tendría que graficar. Dijimos en 0, el primer punto era 1, ahí está. Y el otro punto que iba a graficar, bajemos, acá, en 0, y vale 1. En 1, y o f de x vale 2. Entonces vamos a 1 y nos vamos hasta 2. Siempre y cuando supongamos que acá es 1, vamos a escribir 1, acá 2, y me dice que en 1 tiene que valer 2. Ahí está. Tengo dos puntos, continúo.
En 2 tiene que valer 4. Bueno, vamos. Vamos a marcar ese otro punto. Acá. 2 tiene que valer 4. Acá. 2, 4. Ahí tendría otro punto. Vamos con otro punto. En 3, 8. Bien. 3, 8. Marquemos el 3. 3, ahí está el 3, ¿no? Y vamos hasta el 8. Bueno, no me llegaría acá el gráfico por una limitación. En realidad tengo marcado 3 puntos hasta ahora que los voy a unir con otro color, por naranja. Lo que tengo marcado hasta ahora es esto así. No, bueno, voy a marcar un punto más primero. Déjenme, voy a marcar este, por ejemplo. Cuando es menos 1, vale un medio, o sea, la mitad de un entero. Si es menos 1, vamos al rojo de vuelta. Acá es menos 1. Me dice que vale un medio. Un medio, ¿sí? Por ahí. A la mitad. No me deja marcarlo. Voy a engrosar un poco el lápiz. Ahí. Más o menos por ahí. Y después en 2 me dice un cuarto, menos 2. Acá. Ahí. Menos 2. Me dice un cuarto, o sea, la mitad de un medio, por ahí. Bien, bien abajo. Básicamente, si lo quiero unir con un trazo un poco más grueso, va a ser algo así lo que se va formando. Y esa sería la función f de x, la primera. Me falta marcar esa g de x y me falta marcar h de x. Así puedo ir teniendo un gráfico tentativo de las funciones, de las tres, que es la tarea que había encomendado en el tutorial anterior. Fíjense que acá las tengo graficadas las tres. Acá tengo graficada la función f de x, nada más que acá el problema que tiene es que tienen todas el mismo nombre, ¿no? Esta sería, en realidad, déjenme ampliar un poco. Vamos a cambiar el nombre de las funciones. Si acuerdo el nombre que nosotros teníamos, esta sería en realidad g de x. Le voy a poner con el mismo color que están graficadas. Aprovecho eso. Marquemos el rojo. Esta en realidad de nombre, como le hemos llamado nosotros, sería g de x. Y la otra que está en negro sería h de x. Bueno, esas serían las funciones. Acá tenemos las tres graficadas, fíjense. La en verde, que es la que graficamos recién, cuando era 1, valía 2. Cuando era menos 1, valía un medio. Cuando era 2, valía 4. Fíjense, cuando es 2, vale 4. Entonces, este verde, la que graficamos recién allá, acá la tenemos. Después tenemos la roja, que es g de x, que es 3 a la x. Y acá tenemos la negra, que es h de x. Fíjense, acá las bases son 2, 3 y 4 respectivamente, las bases de estas funciones exponenciales, 2, 3 y 4. Y lo que podemos notar es que la 2 es como que crece más lerdo que la 3, que crece más lerdo que 4 a la x. Lo cual es lógico porque a medida que le voy dando valores a x, al hacer 2 a la x, si le doy 1, me va a dar abajo de si le doy un 1 acá. Y si le doy un 2 acá, me va a quedar 2 a la 2, 4, mientras que si le doy un 2 acá me va a quedar 9. Fíjense, acá cuando vale 2, una me da 4, pero la otra cuando vale 2 me da, fíjense acá, 9. Y la otra, por último, cuando vale 2 me tendría que dar 16, porque es 4 a la 2. Ni siquiera lo estoy viendo en el gráfico, se va bastante alto, ¿no? ¿Qué podemos sacar como conclusión? Fíjense, las tres funciones tienen la siguiente estructura. ¿Qué estructura? La estructura general que nosotros habíamos visto es y igual a la x. Perdón, me falta un k. Lo hemos hecho así. Y igual a k por a la x más un b. O más un c, creo que le habían puesto de letra. Pongamos c, es lo mismo la letra que ponga. A la x, acá escribí mal esto. A elevado a la x. Ahí está. Más c. En estas tres funciones k, como no sale escrito, estaría siendo 1. Después, a adopta tres valores variables. Para el primer caso 2, para el segundo caso 3 y para el tercer caso 4. Es decir, para f de x tenemos el 2. Para g de x tenemos el 3. Y para h de x tenemos el 4. Y c, como no sale término independiente, se supone que está siendo 0. Entonces, en general, lo que hemos hecho es analizar la estructura esta para un K1 y un C0. ¿Qué podemos ver del análisis de esas estructuras? Primero,
acabamos de ver que todas tienen una gráfica más o menos así. Puede ser que sea más abierta o más cerrada, pero más o menos ese es el gráfico. Las tres cortan ahí, fíjense en el mismo punto. Este punto que es el punto 0 de X, 1 de Y, es el que cortan en el 1 del eje de las ordenadas las tres. Las tres parecieran acá plancharse, acercarse indefinidamente a este eje, que está acá horizontal. Cuando pase eso, que una curva de una función, se acerque a uno de los ejes por alguno de sus extremos, vamos a decir que que se acerque a alguna línea. En este caso, la línea recta sería esta azul acá, que coincide con el eje, pero podría ser otra línea, ¿no? Que se acerquen a una línea recta en forma indefinida, es decir, que cada vez la distancia entre la curva y esa línea recta tienda a hacerse cero por algún extremo. En este caso sería el extremo que va para allá de la curva, porque hay dos extremos de la curva, el del otro extremo que va para allá y ese que va para allá. Bueno, en este caso por este extremo se acerca indefinidamente esa línea recta, en este caso esta línea amarilla, esta línea azul sería, se va a llamar asíntota horizontal. Estamos viendo que las tres tienen la misma asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Acá el eje X. ¿Cómo se menciona ese eje? Ese eje se dice X igual a 0. Ese es el eje de las abscisas. A ese eje se acerca, no sé qué es asíntota horizontal para las tres funciones. También podemos ver, analizando el gráfico de la estructura esta que tenemos acá, acuérdense la estructura es, vuelvo a repetir, Y igual a K por A a la X más B, pero la estructura que estamos analizando tiene B0 y K1. Y A, que es la base, es un número, en este caso los tres números que estamos analizando, ¿cómo son los tres números? A es mayor que 1. De hecho, A en un caso es 2, en otro caso es 3, en otro caso es 4. O sea que estamos analizando la estructura para un K1, un B0 y una mayor que 1. En ese caso hemos visto que las tres coinciden con la misma ordenada al origen. Las tres tienen más o menos esa forma así. Puede ser, como les decía, que se incline un poco más así o un poco menos, pero las tres tienen esa forma. Y las tres se acercan a esta línea por este extremo de acá, en este caso acá, que la tienen como asíntota horizontal. También podemos ver, ahorremos un poco, que las tres funciones se van a extender en el eje X indefinidamente. ¿Por qué digo eso? Yo a medida que acá al 2 le vaya dando valores a X cada vez más grandes, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, lo que va a suceder es que cada vez el gráfico va a subir más, es decir, cada vez que yo X me vaya para allá va a ir subiendo un poco más. Pero yo me puedo ir para allá en X tanto como yo quiera, es decir, le puedo dar los valores que se me antojen en X, para la derecha. Y para la izquierda también le puedo dar los valores que se me antoje a X. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser siempre de las tres funciones o de cualquier función que tenga esta estructura que hemos visto hacia la X con un C0 y un K que sea 1, esa estructura, y A mayor que 1, ya lo dijimos, va a ser que el dominio de la función va a ser siempre los reales. Y la imagen de la función, por lo que estamos viendo, que no pasa de esta línea de acá, sino que va de acá para arriba, la imagen sí o sí va de ahí para arriba, entonces la imagen de todas las funciones esta va a ser siempre ¿qué cosa? Los reales, pero positivos. De hecho, es como que se acerca acá al cero, pero nunca lo va a tocar, porque si yo pienso en la estructura de las funciones, 2 elevado a algo, nunca me va a dar 0. Siempre me va a dar, puede ser que me aproxime a 0, pero nunca voy a llegar al 0. Por eso más o menos un análisis general de las tres funciones, para ir guardando algunas cosas. Ya vamos a responder lo que pregunta la guía, pero que son muchas cosas de esas, justamente las que estamos analizando al ver los gráficos. Hay que guardar todas estas cosas, todas estas conclusiones, porque son importantes después para poder graficar a mano alzada ya sin necesidad de hacer tablas. Es decir, uno ya va a ver directamente, si me dan una estructura así, por ejemplo, y igual a 6 a la x, yo ya me doy cuenta que es lo mismo que 2 a la x, que 3 a la x o que 4 a la x que ya graficamos, nada más que, como es 6, si yo observo que este es 2 a la x, es 2 a la x, perdón, no abajo, sino a la x, que este es 3 a la x y que este es 4 a la x, si tuviera que graficar 6 a la x, ¿dónde lo haría? Y lo haría por acá, más cerradito. Porque me voy dando cuenta que a medida que hago más grande la base
me voy acercando más al eje Y, como que se van cerrando las gráficas. Bueno, esas conclusiones las tengo que tener. También tengo que saber qué va a cortar acá en el 1. Eso ya lo vamos a justificar algebraicamente. Acabamos de decir que las 3 cortan en el 1. Y bueno, pero es lógico que las 3 corten en el 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo Y igual a la X, en este caso no tengo más C ni un K, el K es 1. Y yo quiero conocer en dónde voy a cortar el eje de la Y. ¿Cuándo voy a cortar el eje de la Y? Acá, en 0. ¿En 0 de quién? De X. Entonces, ¿qué hago? Pongo el 0 en X, fíjense, pongo el 0 ahí. ¿Y cuánto queda a la 0? Y igual a la 0. ¿Cuánto queda a la 0? Todo número distinto de 0 elevado a la 0 me da 1. Y es obvio que es distinto de 0 porque a, que es la base de la función exponencial, nunca puede ser 0. De hecho, siempre tiene que ser mayor que 1. Así que bueno, y mayor que 0 tiene que ser siempre. Así que a la 0 siempre me va a dar 1. Cualquiera sea a. Ya sea que a valga 2, como vimos, como 3, 4, o 5, o 6, o lo que le pusiera, o 1,1. No importa lo que vaya a valer en este caso, pero siempre que esté elevado a la 0 me va a dar 1. O sea que obvio que va a cortar ese punto. Todas ese tipo de funciones. Entonces esas conclusiones generales son las que tenemos que empezar a elaborar analizando las gráficas de las funciones. Para eso se hace graficar las 3 en un mismo sistema de coordenadas y compararlas. Vamos a empezar a responder a algunas preguntas de la guía, como les decía, y vamos a ver algunos conceptos para dejar un poco más claro esto de la gráfica de estas primeras funciones exponenciales. Bueno, ahí borremos. El gráfico les tendría que haber quedado algo así como está dibujado acá. Borremos todo esto, por las dudas nos haga falta después, que esté limpio. Vamos a ver qué nos pedían en la guía respecto a las 3 funciones. Mira, acuérdense el gráfico, este es f, este es g, este es h. Fíjense, las 3 cortan en 1, las 3 se acercan acá indefinidamente. Es como que esta que está acá, que es la que está en negro, crece más rápido que la roja y que la verde. De hecho, fíjense, las 3 acá están iguales. Y avanzo hasta una unidad. ¿Y cuál está más arriba? Ya está más arriba la de negro, que está en 4, mientras que esta está en 3, mientras que esta está en 2. Esta está en 2. Entonces va creciendo más rápido esta función que esta función, y a su vez esta función va creciendo más rápido que esta otra. Pareciera ser que a medida que agrandamos esto, cada vez crece más rápido. Bien, vamos a ver algunos conceptos que nos preguntan que respondamos. Y los respondamos, por cierto. Pero no es acá, sino que es acá. Veamos qué nos pide. ¿Cuál es el dominio de cada una de las funciones? Bueno, ya dijimos que las funciones se van a poder extender horizontalmente. Le voy a poder dar el valor que quiera x. Entonces va a ser teórico. El dominio de las funciones en general, es más, vamos a agrandar la estructura. Vamos a decir, cualquier función que tenga la estructura y igual a la x, así es seca, con a mayor que 1, por lo menos eso es lo que podemos ver hasta ahora, vamos a decir que el dominio va a ser todos los reales. ¿Cuál es el ordenal origen de cada una? Ya vimos que toda la ordenal origen cortaban en el punto 1 el eje y, o sea que el ordenal origen es 1. ¿Cuál es la imagen de cada una de las funciones? Ya vimos que todas las funciones desde el eje de las abscisas subían para arriba. Acá las tenemos. Desde acá para arriba. Acá para arriba. De acá para arriba. Entonces la imagen van a ser solo los reales positivos. Y le ponemos acá reales pero positivos. ¿La gráfica tiene algún punto de intersección con el eje de las abscisas? No. Con el eje horizontal no se tocan. Si bien pareciera que se acercaran acá mucho, no se tocan nunca, porque si analizamos la estructura en general, que es lo que acabamos de decir, a la x, siempre va a ser distinto de 0. Siempre. Se acerca a 0, sí, porque ya vimos que, por ejemplo, si yo tengo 1, le voy a poner otra base, perdón, la base 2. 2 a la menos 1 me da un medio, me da 0,5. 2 a la menos 2 me da un cuarto. 2 a la menos 3 me da 1 octavo. Cada vez este número se va achicando más y se va acercando al 0. Pero siempre me va a caer 1 sobre algo, en este caso 1 octavo, después un 16avo, después un 64avo, pero siempre 1 sobre algo. Y 1 dividido algo no puede darme 0. Se va a aproximar a 0 indefinidamente, pero nunca me va a dar 0. Por lo tanto, puedo concluir fácilmente que ninguna, a medida, bueno, acá dice, la gráfica tiene algún punto, no lo tienen.
No lo tienen porque nunca me va a dar 0, y si tuviera una intersección con el eje horizontal me tendría que dar 0 alguna vez. A medida que los valores de la variable independiente x crecen indefinidamente, ¿qué sucede con los valores de cada una de las funciones? Bueno, ¿qué quiere decir con que los valores de x crecen indefinidamente? ¿Qué sé yo? A x primero le damos 0, después a x le damos 1, después a x le damos, qué sé yo, 10, después a x le damos 20, cada vez más grande. ¿Qué va a ir pasando? Y bueno, voy a tener 2 a la 0, me va a dar 1. Después voy a tener 2 a la 1, me va a dar 2. Después voy a tener 2 a la 10, que me va a dar 1000, ¿cuánto era 2 a la 10? Creo que era 1024. 2 a la 10, 1024. 1024, estaba escribiendo 1200. 1024. Bueno, fíjense que cada vez es más grande los valores. Lo mismo va a pasar si tengo 3. Es más, de hecho va a crecer más rápido. 3 a la 0, 1, pero 3 a la 1 ya es 3. Y 3 a la 10 debe ser muchísimo más grande que 1024. Es decir, a medida que los valores de x crecen indefinidamente, ¿qué va a pasar con los valores de y? Y los valores de y también van a crecer indefinidamente. Bueno, acá pusimos ya que no hay intersección. Acá crecen también. Crecen también. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo los quiera hacer crecer. Basta con ponerle ahí un número más grande, 3 a la 1000, qué sé yo. Crecen también hacia el infinito. ¿Hacia dónde? Hacia más infinito. Ahora que nos preguntan, a medida que los valores de la variable independiente x decrecen indefinidamente, ¿qué sucede con los valores de las funciones? Bien, acá les puedo decir que tienden a 0. Eso lo podemos ver en la tabla. Fíjense. Decrecen. ¿Cuándo decrecen los valores de x acá? De 1 a menos 1 decreció. De menos 1 a menos 2 sigue decreciendo. De menos 2 a menos 3 sigue decreciendo. Y fíjense qué pasa. Viene desde el 1, un medio, un cuarto, un octavo cada vez más chico. Acá 1, un tercio, un noveno, un 27avo. Y así puedo seguir achicándolo. Cada vez estos valores que están acá se van acercando más al 0. Entonces lo que voy a responder en este caso es eso. Que a medida que los valores de x decrecen infinitamente, ¿qué sucede? Se acercan a 0. Esa flechita así, matemática, se lee como tienden. Es decir, tienden a hacerse 0. No es que lleguen a 0. No significa que vayan a valer 0. No significa tampoco que no. En este caso ya sabemos que no van a valer 0 nunca. Pero lo importante es responder esto. Tienden a 0. La flechita esa, en matemática, se va a leer como tienden a 0. En todo caso, para aclarar, podemos aclarar los valores de la función, como lo escribiríamos. ¿Qué pasa con los valores de cada una de las funciones? Bueno, podemos decir f de x tiende a 0, g de x tiende a 0 y h de x también tiende a hacerse 0. ¿Cuál de las funciones crece con mayor rapidez? Bueno, eso ya lo discutimos recién. La que crece con mayor rapidez es h de x igual a 4 a la x. Si tuviéramos una función que sea 6 a la x, bueno, va a crecer más rápido que esta. Si tuviésemos una que fuese 9 a la x, bueno, también va a crecer más rápido que esta. Vamos ahora a algunos conceptos teóricos. Ya habiendo respondido esas preguntas, que más o menos nos van a quedar de estructura general para este tipo de funciones, vamos a algunos conceptos teóricos. Acá tenemos el concepto de asíntota de una función escrita. Yo les puedo decir lo siguiente: una asíntota a una curva plana es otra línea recta del mismo plano. Bueno, las dos tienen que estar en el mismo plano, lo cual es lógico. Y es una línea recta. Una línea recta a la cual la gráfica de la función en cuestión se va a acercar por alguno de sus extremos indefinidamente. Es decir, por alguno de los extremos la distancia entre esa recta y la curva va a tender a 0. Para que sea una asíntota, es decir, si yo tengo una curva así en el plano, voy a dibujar una curva cualquiera, por ejemplo así. Para que tenga una asíntota tiene que existir, asíntota horizontal en este caso, una línea recta. Bueno, yo estoy haciendo la de guiones, pero tiene que ser una línea recta, la cual esta distancia entre la curva y la recta en algún momento tiende a hacerse 0. No significa que llegue a ser 0, ni tampoco que no pueda llegar a ser 0, ojo, sino que tiende a hacerse 0 por alguno de los extremos. Eso es el concepto de asíntota, es bastante sencillo, ahí lo tienen formalmente redactado como debe ser. Yo le estoy brindando más bien una idea, sobre todo un refuerzo gráfico. Completa teniendo en cuenta la definición anterior para cada una de las funciones de la actividad 43, es decir, la que hicimos recién.
La asíntota horizontal de la función f, por ejemplo, es y igual a 0, dice acá. Bueno, me dice que la asíntota es y igual a 0. Bueno, está bien, recién yo dije x igual a 0 y dije cualquier barbaridad antes en cuando estamos analizando los gráficos. La verdad que lo noté mal porque lo noté como una asíntota vertical. Y las horizontales van a ser siempre y igual a algo. En este caso y igual a 0. Vimos que las tres tenían la misma asíntota horizontal. Si quieren lo vemos de vuelta. Acá está. Esta línea recta azul, que ahora sí lo corrijo, lo digo bien, es y igual a 0, que es el eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale y? 0. Por ejemplo, y igual a 10 sería una línea acá. Esa línea ahí sería y igual a 10. Para que tengan una idea de qué quiero decir con y igual a 0. Una línea acá sería y igual a 12. Bueno, una línea acá es y igual a 0. Y igual a 0 en realidad está comportándose como asíntota para las tres gráficas, porque por este extremo acá se están acercando indefinidamente la gráfica de la función a esa línea. Entonces esa línea va a ser asíntota horizontal de las tres funciones. Entonces acá podemos completar fácil y igual a 0 rápido y h igual a 0. Siempre se escribe así, y igual a algo la asíntota horizontal, ¿no? Si ponemos asíntota horizontal para las tres funciones, verifica, dos puntos, eso se verifica, significa eso. Con el circulito no hay que hacerlo, ¿no? Se verifica que es y igual a 0. Siempre es y igual a algo, una asíntota horizontal. Bien, continuemos. Para recordar, la ordena el origen de una función es el valor de la función cuando x vale 0. Esto ya lo trabajamos con las funciones racionales, los que me han estado siguiendo en tutoriales anteriores. Entonces, en las tres funciones, fíjense, nosotros las funciones, ¿qué estructuras teníamos? Teníamos la estructura que ya lo discutimos, teníamos 2 a la x, era una de las funciones. ¿Qué pasa? Esto es y igual a 2 a la x, que era la función f de x. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Me queda y igual a 2 a la 0, y 2 a la 0 me queda 1, es decir, me queda y igual a 1. Ahora, si yo tenía la función que era y igual a 3 a la x, pasa lo mismo, porque me queda y igual a 3 a la 0, y me queda que 3 a la 0 también es 1. Básicamente, todas las ordenadas al origen de esas tres funciones van a ser 1, ¿no? Bien, dadas las funciones, y acá me dan otras tres funciones. Y me piden más o menos que haga el mismo análisis que hice con las tres anteriores. Yo acá ya las tengo graficadas, estas podrían hacerlas por tabla, podrían, estaría bueno. Es bastante fácil hacer la tabla porque tomamos la tabla de 2 a la x, que ya la tenemos hecha, y ¿qué vamos a hacer? 2 a la x más 1. ¿Y qué vamos a agregar? Por ejemplo, cuando era x valía 0, tenía 1 en 2 a la x, porque 2 a la 0 me da 1. Más 1 me va a dar 2. Y acá tendré, por ejemplo, 2 a la x más 2, que ¿qué me va a dar? Me va a dar 3 y 2, y así. Puedo ir completando las tablas muy rápido. Cuando valga 1, 2 a la 1, 2. Cuando valga 1, 2 a la 1, 2, más 1, 3. Cuando valga 1, 2 a la x, acá 2 a la 1 me va a quedar 2, más 2, 4. Y así. Puedo ir completando las tres tablas al mismo tiempo y después graficarlas por los puntitos y unir los puntitos con una curva suave. Al margen de eso, yo ya las tengo graficadas para que podamos responder todas esas preguntas que están ahí. Yo tengo graficadas las tres. Fíjense las preguntas. ¿Cuál es el dominio de cada una de ellas? Bueno, vámonos a la gráfica que ya tengo hecha de esas tres funciones que están acá abajo. Uy, no me deja mover. Ahí está. Están acá. Tengo graficadas más también. Acá tengo graficada 2 a la x más 1, ¿ven? Con este verde. Este verde medio raro, que es esa. Después tengo graficado 2 a la x más 2 con naranja, que es esa. Después tengo graficado 2 a la x más 4, que es esa. Entonces estas tres, la verde, esta naranja y este color raro que está acá, estas tres, son las tres que nos pedían. Además he graficado, fíjense, otra más. He dejado como base 2 a la x acá en negro. Está esta de acá. He dejado como función base. Y a su vez también grafiqué otra, pero ya con menos. Fíjense, acá tenía más 2. Tenía 2 a la x más 1, 2 a la x más 2, 2 a la x más 4. Acá 2 a la x más 0. Y acá 2 a la x menos 4. Fíjense qué pasó con el 2 a la x menos 4. Y acá lo que podemos establecer entonces son estas relaciones que son muy importantes. Fíjense, 2, dice ahí, ¿sí? 2. Y es el gráfico de esa de ahí. Acá dice 4 y es el gráfico de esa de ahí. Acá dice a la 1 y es el gráfico de esa de ahí. Fíjense, este es el más 1, esta es
la roja, el más 2 y esta es el más 4. Esta es el más 0 y esta es el menos 4. ¿Qué va pasando? Fíjense con las gráficas, se van desplazando así horizontalmente, es como que ese valor más 1, lo que me hizo a la gráfica que era 2x, le subió una unidad acá en el eje. Fíjense. Esta otra que es más 2, a partir de acá le subió 2 unidades más. Esta otra que es más 0, bueno, quedó ahí fija, y la que es menos 4, fíjense como que bajo. Esta tiene una diferencia particular que ya la vamos a ver después, porque fíjense, esta es la única que sí corta acá al eje del abscisa. Bueno, eso ya la vamos a analizar después, porque en realidad estamos analizando esta, esa y esa. ¿Qué estaría haciendo el valor este? Entonces lo va llevando más para arriba. Bueno, la pregunta que me hacía el cuadernillo era, ¿cuál es el dominio de cada una de ellas? Viendo las funciones, me doy cuenta que las funciones no tienen ningún problema para extenderse para allá ni para allá. Es decir, que el dominio va a ser igual que antes, todos los reales. No tengo problema con eso. ¿Cuál es la ordenada al origen de cada una de ellas? Bueno, la ordenada al origen, según lo que leímos en el recuadro este de acá arriba, se obtiene para darle valores ceros a x. Entonces las puedo obtener analíticamente, tengo que saber hacerlo, le pongo 0x, entonces hago f de 0, ¿cuánto me dará? Será 2 a la 0 más 1. 2 a la 0 es 1, más 1, 2. Entonces f de 0 me da 2. Por lo tanto, para la función f de x, la ordenada es 2. Para la función f de x. Ahora vamos a ver para la función g de x. Para la función g de x, vamos a poner acá, en vez de fg, g de 0, me va a quedar 2 a la 0 más 2, que me va a quedar 1 más 2, me va a quedar 3. Entonces, para g de x, la ordenada al origen va a ser, ¿cuál va a ser? Es 3. Y es 2 más 1, acá está. Y bueno, ya así con el mismo razonamiento, no tenemos que dar más que 0 a x, vamos a obtener la ordenada al origen para h de x, que va a ser 4. No, 5, porque 2 a la 1, 2 a la 0, perdón, 1, más 4, 5. 5 en este caso. Y tenemos las tres ordenadas al origen. Lo podemos ver, como les decía gráficamente, acá las veo, fíjense. Esta es la primera función que me da 2, esta es la que me da 3, y esta es la que me da ordenada al origen 5. Volvemos al cuadernillo. ¿Cuál es el cero de cada una de las funciones? Volvemos al gráfico. ¿De qué nos damos cuenta? Ninguna de las tres funciones, ni esta, ni esta, ni esta, van a llegar a ser cero nunca. Es decir, sí se van a aproximar a este eje indefinidamente. O pareciera, ¿no? Pareciera que se acercan a un eje más alto. Ninguna estaría cortando acá. Entonces ninguna va a tener un 0. Nunca va a valer y0. Lo cual es lógico. Porque esto nunca va a valer 0. Ya dijimos que nunca puedo hacer valer 0 eso, por más valores que le ponga a x, nunca lo puedo hacer valer 0, y encima, si nunca lo puedo, me puedo acercar a 0, pero nunca valer 0. Pero si me acerco a 0, indefinidamente, 0 más 1, ¿a qué me acerco? Al 1. Si me acerco al 0, indefinidamente, más 2, me acerco al 2. Si me acerco al 0, indefinidamente, más 4, me acerco al 4, en definitiva. Bien, ¿cuál es el 0 de cada una de las funciones? No tienen ceros. Bien. ¿Cuál es la imagen? Bien, eso hay que discutirlo un rato. Gráfica de las funciones ya las tenemos hechas. Bueno, para responder cuál es la imagen de cada una, lo que tenemos que hacer es o ver el gráfico o pensar en la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, de acuerdo al recuadro, es una línea recta a la cual la gráfica de la función se acerca indefinidamente por alguno de los extremos. Esto es decir, cada vez que yo a x le doy valores infinitamente grandes o infinitamente pequeños, es decir, cada vez que yo me voy en los ejes, borremos un poco, los ejes o para la derecha o para la izquierda, dándole valores o muy grandes o valores muy chicos a x, si se acercan a algún valor, ese valor el que llega a ese valor que se acerquen es la ordenada al origen. Si yo me voy para allá, no me acerco a ningún valor, de hecho cada vez suben más las funciones, suben más y suben más. Ahora, si me voy para allá, es como que las funciones se están acercando a un valor. Por ejemplo, esta de negro se está acercando acá, que era y igual a 0. Este, en cambio, se está acercando para decir un poquito más alto, para decir y igual a 1. Este, en cambio, para decir un poquito más alto, que se estuviera acercando acá, fíjense, a esta línea que es el 2.
Acá pareciera que le toca, pero bueno, es lo mismo que nos pasa acá. Es un defecto gráfico, es una limitación gráfica. Y acá esta pareciera que se acerca, fíjense, el 4. Fíjense, esta tiene, que es la que vimos antes, asíntota horizontal 0. Y acá tiene más 0. Curioso, ¿no? Esta tiene asíntota horizontal 1 y acá tiene más 1. Esta tiene asíntota horizontal más 4. ¿Sí está bien? 4. Sí, 4, fíjense. Acá está la asíntota horizontal. Se acerca el valor 4. Y acá tiene más 4. Entonces ya podríamos ir sacando alguna conclusión en torno a la asíntota. Pareciera ser que la asíntota va a ser ese valor del término independiente, eso que dice más algo. Es decir, la estructura es a a la x, habíamos k por a la x más un c. Pareciera ser que las asíntotas horizontales siempre van a ser ese c. Lo podemos justificar eso. ¿Cómo? Si yo a x le voy dando valores en donde a, como en este caso, en todos los casos a es mayor que 1. Fíjense, a vale 2, 2, 2, 2, 2, siempre. Le voy dando valores a x cada vez más grandes, las funciones se van a hacer cada vez más grandes. Pero si yo a x le voy dando valores cada vez más chicos, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, así, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a la menos 1 es igual a 1 dividido en a. A la menos 10 es igual a 1 sobre a la 10. Este número acá abajo cada vez se va haciendo más grande. Y la división 1 dividido en un número más grande cada vez se va haciendo más chico. ¿A qué valor tienden? Tienden a 0. Pero si tiende a 0, esto, 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 esto. ¿A qué tiende cada una de las funciones? Bueno, tiende a 0 más 2, la función tiende a hacerse 2. Entonces acá la asíntota horizontal va a ser y igual a 2. Acá la función tiende a valer 4. ¿Por qué? Porque esto tiende a 0, 0 más 4, la función tiende a 4. Y igual a 4 la asíntota horizontal. Y así. Y esa es la conclusión que podemos sacar en definitiva de estas estructuras. Que la asíntota horizontal va a ser en la fórmula y igual a ax más un c. Bueno, por un k acá. La asíntota horizontal va a ser y igual a c. Entonces, bastante fácil, podemos volver a lo que teníamos nosotros acá para responder en el cuadernillo y lo respondemos. ¿Cómo lo respondemos? Bueno, ¿cuál es la imagen? Si yo tengo que la asíntota horizontal de esta función es el 1 y la gráfica de la función va a ser algo así. Entonces, si acá se están acercando el 1 ahí, supónganse, a esa línea recta acá, y igual a 1, se están acercando ahí, esto es x, y, se están acercando a esa línea recta, y igual a 1, las imágenes van a ser de ese 1 para arriba, en este caso van a ser para allá. Entonces, por ejemplo, para esta función, la imagen va a ser igual a desde el 1, punto y coma, hacia el más infinito. ¿Por qué? Porque va para arriba, va a crecer infinitamente. Lo que pasa es que nunca va a bajar de este 1, ni siquiera nunca lo va a tocar este 1, porque ya vimos que no lo va a intersecar nunca. Se va desde 1 a más infinito. Fíjense que estos son paréntesis, ¿no? Y esto es un punto y coma. Siempre se va desde el menor al mayor y van paréntesis y los valores no se adoptan. En este caso el 1 no se adopta, por eso va un paréntesis en un corchete y el más infinito no es un número siquiera, así que no puede adoptarse nunca. El G, vamos a decir que la imagen es entonces desde el 2 en adelante, del 2 al más infinito. Y para el H, la imagen va a ser desde el 4 al más infinito. Bueno, la gráfica de las funciones ya lo hicimos. Y acá nos preguntan, ¿esas funciones crecen o decrecen? Acá les dice cuando una función crece. Si decimos que una función es creciente, si a medida que los valores de la variable independiente crecen, es decir, los valores de x crecen, los valores de y, o sea, de la función, también crecen. Veamos en el gráfico. Tenemos el gráfico y veamos qué pasa cuando x crece. Borremos un poco. Fíjense, acá estoy. Cuando x se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿qué pasa con la imagen? Se va más para arriba. Entonces, a medida que x crece, la función también crece. Por lo tanto, las tres funciones van creciendo y van a ser crecientes cuando respondemos. Vamos acá. Cuando nos preguntan acá en el cuadernillo, ¿qué pasa con cada una de ellas? Bueno, la asíntota horizontal ya las dijimos. Estas las tres crecen.
¿Y cuáles son las asíntotas horizontales? La de F, dijimos que tenía una asíntota horizontal que verificaba la ecuación y igual a 1. La de G habíamos dicho que tenía una asíntota horizontal que verificaba la ecuación y igual a 2. Y la de H habíamos dicho que tenía una asíntota horizontal que verificaba y igual a 4. De hecho, las imágenes están basadas en eso. Las imágenes en un caso van del 1 para arriba, hacia el más infinito, del 2 al más infinito y del 4 al más infinito, porque el límite es como esa asíntota horizontal de la cual no bajan más. Y bueno, acá concluimos el análisis entonces de la estructura. Ya vamos a ir complejizándola cada vez más. La estructura A a la X más C por un K, pero en donde K vale 1 y C vale 0. No, C vale lo que pueda valer. De hecho, acabamos de ver, bueno, para distintos valores C. Hasta ahora sí hemos analizado valores de C positivo. En otro video lo que vamos a estar analizando probablemente son valores de C negativos y también valores de K que sean también diferentes, valores de A que sean diferentes, y vamos a ir complejizando la tarea. Así que las conclusiones que se van teniendo hay que ir guardándolas. Hasta el próximo tutorial y espero este les haya servido. Bueno, en realidad ninguno hasta el próximo tutorial. Le vamos a dejar, antes de hacer el próximo tutorial, es recomendable que intenten hacer sí o sí estas actividades que voy a señalar. Así ya el próximo tutorial podemos elaborar más conclusiones y más lindas. Hacer esta actividad y responderla. Y hacer esta actividad también y responderla completa. Así juntos, después con esas dos actividades podemos completar este cuadrito. Pero bueno, es necesario hacer esas dos actividades, completar ese cuadrito para adquirir más competencias gráficas. Entonces, hasta el próximo tutorial nos estaremos hablando de estos ejercicios que les encomiendo hacerlos para poder seguir aprendiendo a graficar funciones exponenciales. Vamos a aprender a hacerlo a mano alzada, sin necesidad de hacer una tabla, sino el análisis de la influencia de K y de C y de la base A de la gráfica de la función. Hasta un próximo tutorial, ahora sí.